del Instituto Thomas Jefferson y estoy aquí en el centro de México investigando a un criminal que se escapó de la cárcel de Lecumberri hace varios años, pero la investigación quedó inconclusa ya que como no encontraron a dónde se escondía, ya no quisieron seguir investigando porque no era tan importante. Pero queremos confirmar su ubicación mientras estuvo escondido. Tenemos varios lugares. El primero que tenemos como idea de dónde podría estar escondido es el Palacio de los Azulejos o la Casa de los Azulejos, y vamos a ir con esta Frida para más noticias sobre el lugar. La Casa de los Azulejos es un palacio ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. El inmueble fue construido durante la época colonial. Conocida antiguamente como el Palacio Azul, fue hogar de los condes del Valle de Orizaba. La construcción fue levantada en el siglo XVI. Al ser unidas, dos casonas fueron vendidas a Diego Suárez de Peredo en 1596. Al retirarse el señor, le dio la propiedad a su hija, esposa del segundo conde del Valle de Orizaba, doña Garciana Suárez de Peredo, quinta condesa del Valle de Orizaba. En 1737 solicita la reparación de la propiedad de nuevo y es ella quien ordena que la fachada del edificio sea recubierta con azulejos poblanos. La casa continuó en manos de la descendiente del conde hasta 1871, año en que se decide ponerla a la venta. Es adquirida por el abogado Martínez de la Torre, quien fue el dueño de la propiedad hasta su muerte. 6 años después, el palacio es puesto en venta de nuevo y es adquirida por la familia Iturbide y Darov, quienes fueron los últimos habitantes del palacio. El palacio perteneció a la familia Iturbide hasta 1881. Cuando lo ofrecieron en renta, es entonces sede de Jockey Club de México, uno de los varios centros de reunión más exclusivos de la élite porfiriana. Hay un mural titulado Omniscencia en la pared norte de las escaleras del palacio. Trabajo del pintor José Clemente Orozco. Fue solicitado por don Francisco Sergio de Iturbide e Idarov. El mural muestra una sacerdotisa arrodillada y junto a ella se encuentran nombres alegóricos a la voluntad y la virtud. Para 1917 el palacio es rentado por Walter y Frank Sanborn para usarlo como cafetería y ese es su uso actual. Bueno, ahorita estamos en el exconvento de San Francisco. Quisimos también checar este lugar porque como es un exconvento queríamos como estar seguros de si es posible como que alguien se pudiera esconder tanto tiempo aquí. Vamos a ir con Alexa por más información. El convento de San Jerónimo fue un templo católico que perteneció a las monjas jerónimas de la Orden de San Jerónimo de la Ciudad de México en la Nueva España y donde destaca la poetisa novohispana Sor Juana Inés de la Cruz. Debido a su adquisición por la Universidad del Claustro de Sor Juana, dejó su función de culto eclesiástico para convertirse en el ex templo, el auditorio principal de la Universidad del Claustro de Sor Juana, aunque conserva sus retablos barrocos y pinturas relativas a Sor Juana Inés de la Cruz. Fue inaugurado en 1623 bajo el maestro Alonso Martínez López. Ha pertenecido a varios dueños, comenzando por la idea de doña Isabel de Guevara de unir las casas de Isabel Barrios y la de Alonso Ortiz en el siglo XIV. Así, en 1585 se fundó como el primer convento mexicano de monjas jerónimas. Más tarde, con las leyes de reforma de Benito Juárez, en 1867 fue desamortizado y otorgado al gobierno, quien lo hizo cuartel, caballería y hospital militar. Y a finales del siglo XIX, el expresidente Manuel del Refugio González Flores se lo dio como forma de pago al arquitecto Antonio Rivas Mercado, quien lo regaló a sus hijas en 1927. A finales de los 60, el doctor Arturo Romano Pacheco realizó investigaciones antropológicas y concluyó que la población monjil fue mayoritariamente criolla y encontró diversos utensilios junto a los esqueletos de las monjas como hebillas, medallas, pequeñas cruces, alfileres y alambres que formaban las coronas y ramos con los que eran enterradas las religiosas, incluyendo la 10ª musa. Una lápida de mármol, un piso del sotocoro lo mencionan. En este recinto, que es el coro bajo y entierro de las monjas de San Jerónimo, fue sepultada Sor Juana Inés de la Cruz el 17 de abril de 1695, año de 1964. Nos encontramos en el Palacio del Conde San Mateo Valparaíso, donde vivió Agustín de Iturbide y ellos. Creemos que el prófugo no se encuentra aquí ya que es un lugar muy comercial, pero ya que está en la zona entraremos a investigar. Vamos con Adi para más información.
Palacio de los Condes de San Mateo, Valparaíso. El Palacio de los Condes de San Mateo, Valparaíso, es un edificio ubicado en las calles de Isabel la Católica y Venustiano Carranza, en el DF, en el centro histórico de la Ciudad de México, construido por los condes del Condado de San Mateo de Valparaíso. De estilo barroco, fue construido en sólida cantera y ligero tesontle. Conserva obras de arte mexicanas de autores del siglo XIX. Desde 1883 resguarda las instalaciones del Banco Nacional de México. El predio fue concedido en el siglo XVI por el conquistador Hernán Cortés Alonso Nortes, quien lo vendió más tarde a Juan Cermeño. Este último erigió en dicho terreno una primera casa con aspecto de fortaleza, edificada con materiales extraídos de construcciones precolombinas. El predio luego pasó a manos de Ana María de la Campa y Cos, condesa de San Mateo de Valparaíso, que con su esposo el Marqués del Jaral, don Miguel de Berrio y Saldívar Guerrero y Torres, deciden edificar un verdadero palacio. Encomiendan la obra al arquitecto Francisco Antonio de Guerrero y Torres, quien inicia la nueva construcción el 5 de diciembre de 1769 y la concluye el 9 de mayo de 1772. Marqueses del Jaral de Berrio. Perteneció a don Gonzalo Juárez de Córdoba, quien acompañó a Hernán Cortés en la conquista de México. El motivo principal de la edificación fue como un regalo de bodas, al cual tiempo después fue vendido al Marqués de Jaral de Berrio y a los condes de San Mateo de Valparaíso para demolerlo completamente y transformarlo en un palacio. El palacio fue ocupado como residencia señorial por más de 100 años. Primero por sus constructores y luego por sus descendientes, doña Guadalupe Moncada de Fernández de Córdoba y don Manuel Fernández de Córdoba Moncada. Cuando se extinguió este mayorazgo, en 1867, la finca fue adjudicada a don Clemente Sanz. Más tarde pasó a su hija Dolores Sanz de la Vie, quien en abril de 1882 la vendió en 135,000 pesos para oficina principal del recién fundado Banco Nacional de México. Hechas las reparaciones y trabajos de acondicionamientos para su nuevo uso, que importaron 53,500 pesos, la institución pasó a ocuparla en julio de 1883. 11 meses más tarde, el 2 de junio de 1884, dicho banco y el Banco Mercantil Mexicano se fusionaron para construir el Banco Nacional de México, propietario desde entonces de esta obra, cuyos méritos artísticos determinaron fuera declarado monumento artístico el 25 de febrero de 1932. Ahora estamos en el oratorio e iglesia de San Felipe Neri, o también conocido como la Profesa. Aquí es como una iglesia. También pensamos que se puede haber escondido aquí por lo mismo de la zona. Y aparte, como había como muchos lugares como escondidos, es un buen lugar para esconderse para un prófugo. Vamos a ver con este Benji más información. El oratorio de San Felipe Neri es el principal protagonista de la Constitución de 1812. En él se ideó y firmó la Carta Magna y es, al fin y al cabo, donde tuvieron lugar los debates de los diputados doceñistas. Templo de planta elíptica construido entre 1685 y 1719, según planos del alarife Blas Díaz. Su cúpula encamonada de doble tramo y con 8 ventanales se realizó tras el terremoto de 1755 por el maestro Pedro Afanador en 1764. Su retablo mayor goza de una de las mejores obras del pintor Murillo, la Inmaculada Concepción. En su exterior, las lápidas conmemoran el centenario de la Cortes de Cádiz, que dieron a luz la Constitución de 1812. Al principio era una iglesia jesuita llamada Templo de San José el Real. Tiene una muy buena colección de pinturas. Muchas pinturas nos dan una idea del virreinato y de un México independiente hasta la primera mitad del siglo pasado. En 1820 tuvo un suceso importante debido a que ahí tuvo lugar la conspiración de la Profesa que resultó en la independencia de México. Manuel Tolsá fue un arquitecto que hizo el altar principal del oratorio San Felipe Neri. Nos encontramos en el Museo del Estanquillo, mejor conocido como La Esmeralda, donde creemos que se pudo haber escondido el prófugo porque era una joyería muy importante. Vamos por más información con Pablo Ríos. Edificio La Esmeralda, ubicado en el centro histórico, en el cruce de las calles Isabel la Católica y Madero. Es llamado La Esmeralda porque albergaba, a finales del siglo XIX, una de las más lujosas joyerías del país, la Esmeralda Hauser Civi y compañía. Fue uno de los primeros edificios con estructura de hierro en el país, además de ser uno de los primeros edificios privados que contaron con un reloj en su fachada. Se dice que fue casa de doña María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio Barba, mejor conocida como la Güera Rodríguez, famosa por conquistar el amor de Simón Bolívar, entre otras cosas.
Durante todo el siglo XX, el edificio tuvo varios cambios. De joyería se convirtió en una oficina de gobierno y más adelante fue banco. Después se convirtió en la opulencia, una discoteca y por fin en una tienda de discos, que es como se usa actualmente, además de ser el Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis. En 2003, el fideicomiso del Centro Histórico pidió al arquitecto Gabriel Mérigo Basurto que le hiciera una restauración junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México. El edificio La Esmeralda tiene 4 pisos y una terraza. Los 2 primeros son ocupados por las salas Leopoldo Méndez y Gabriel Vargas. En el tercero y cuarto piso hay oficinas, un salón para eventos, una sala de exposiciones temporales, el área de talleres y una sala de lectura donde se guarda aproximadamente 1000 libros, todos ellos sobre arte y la cultura mexicana. En la terraza del edificio se encuentra la tienda del museo. Bueno, descubrimos que no hay suficiente información para poder decir dónde se estaba escondiendo el prófugo en esta época, pero al menos esperamos que esta información sobre cada lugar les sirva para el futuro y gracias por escucharnos. Vuelvan por otra noticia pronto.